Vamos a... Si me corro de los... Puse 25 minutos, ya estoy robando 5 minutos. Vamos a tratar de que sean 20 y... Bueno, Raúl, si ves que me estoy alejando mucho del tiempo, avísame unos minutitos antes, así trato de converger. Un poco el desafío es mencionar cosas de design thinking, de innovación, de desarrollo de software, de agile, bueno, muchos temas en poco tiempo. Suelo empezar estas conversaciones con una historia, que creo que es una historia hindú, que cuenta de 5 ciegos. Estos 5 ciegos los llevaron de visita a un zoológico a que conocieran un elefante. Bueno, uno de los ciegos lo posicionaron y tocó la cola del elefante y dijo: un elefante es como una soga. Otro tocó la pierna y dijo: no, estás totalmente equivocado, un elefante es como una columna. Otro lo hicieron que tocar una oreja y dijo: todos ustedes están equivocados, un elefante es como una hoja de palmera que se mueve con el viento. El que tocó la trompa dijo: están confundidos, un elefante es lo más parecido a una serpiente que puede haber. Y el último tocó la parte de arriba y dijo: también están todos equivocados, un elefante es lo más parecido a una meseta, algo sólido, una mesa sobre la cual apoyar. Bueno, ¿cuál de los ciegos tenía razón para ustedes? Todos, ¿sí? Bueno, esto habla del relativismo muchas veces, ¿no? De que definimos cosas, de que definimos, por ejemplo, un producto a desarrollar, tenemos una visión, creemos que es un elefante en términos de producto, y después diferentes personas pueden interpretar ese producto de diferentes maneras. Entonces tomemos por caso a este señor, ya por la época del año quiere planificar sus vacaciones, y esta persona decide que quiere comprar un paquete de vacaciones a través de internet, ¿sí? Tiene algunas ideas. Entonces, típicamente acá tenemos al área de ingeniería de software, de desarrollo, cómo piensa este problema, ¿no? Entonces dice: bueno, una persona quiere irse de vacaciones, tengo que hacer una aplicación, todo lo que tengo que definir es la arquitectura, cómo voy a escalar esa aplicación, la infraestructura, si lo voy a hacer cloud, si lo voy a hacer en un servidor, en qué lenguaje voy a implementar esa aplicación. Muchas veces la visión de ingeniería del software, de resolución de problemas y construcción de un producto es esta. Y si pensamos en la persona, bueno, no es lo mismo si esta persona es un programador, si es un neurocientífico, ¿sí? Si esta persona atiende un maxiquiosco, o sea, está todo el día frente a su puesto de trabajo, si vive o no con sus nietos, eventualmente por el acceso a la tecnología, por lo que puede ser la utilización de una aplicación o no, si le interesa la tecnología, finalmente por ahí compra a través de esa página porque está de moda y no tiene un interés en la tecnología. Y esto define una problemática, ¿sí? La cual es todavía más compleja, porque esta persona no es cualquier persona, ¿sí? Es un señor que tiene una historia personal, tiene un conjunto de experiencias, tiene un sistema de creencias, un sistema de valores, tiene objetivos que persigue, tiene deseos, ¿sí? Esto suele ser una problemática, ¿sí? En el momento de entender necesidades y requerimientos, hay, bueno, algunas de las cosas que nos encontramos son especificidad de dominio, ¿sí? Saliendo un poquito de esta persona en general, nos encontramos con un lenguaje de negocio, con un lenguaje de la necesidad, con un lenguaje de las cosas que querríamos que pasen en términos de usuarios, de clientes, de compañías, y otro que es un lenguaje informático, formal, ingenieril, ¿sí? Muchas veces separados o con una distancia. Entre otras cosas, lo que complejiza este problema, como les mostraba antes, cuando hablaba del sistema de creencias, de valores, de historia, es que además no tenemos la posibilidad de abrir la cabeza a las personas. O sea, si le abrimos la cabeza, la desarmamos, ya no es más personas, ¿sí? Si cortáramos y miramos los sesos, perdimos a la persona. Estamos velados a la realidad, a lo que le sucede a la otra persona. A lo sumo podemos interpretar lo que observamos de esa persona, pero para colmo de males, esas observaciones además están sesgadas por nuestra propia realidad. O sea que la persona que releva, que conversa, lo está interpretando desde su punto de vista. Entonces, si es un desarrollador de software, ve a esta persona como un problema de software y de nuevo la vuelve a encontrar como qué lenguaje, cómo lo implemento en la nube, en qué dispositivo, ¿sí? Hay un libro de Asimov que es Fundación, es un libro emblemático de la ciencia ficción, y habla de algo
muy interesante, que es la psicohistoria, ¿sí? Que es una disciplina que funcionaba, la historia, la psicología y la matemática estadística, para tratar de hacer predicciones acerca del comportamiento futuro de grandes masas de personas. Es como un anhelo muchas veces de las organizaciones, de las empresas en términos de desarrollo de productos. Sería genial poder combinar ambas disciplinas. Y no está tan claro, bueno, y lo cito. Justamente hay un taller ahora que se está dando en Sadio por el doctor Imaz, y una de las cosas que me resultó interesante es la que mencionaba que, por ejemplo, en la Universidad de UMEA la informática está mucho más asociada a las ciencias sociales que a un área de exactas, ¿no? Que un área de ingeniería. Y tiene que ver un poco con esto, y con la realidad también muchas veces nuestra, y con una visión que están empezando a tener en otros países, en otras sociedades, respecto al impacto que tiene la informática y el desarrollo de aplicaciones. Entonces, algo que típicamente aparece cuando se habla de Design Thinking es esta distinción, ¿sí? Hay una tendencia a pensar en el desarrollo de soluciones a través de aplicaciones que está centrado en el espacio de la solución, ¿sí? Donde lo importante parecería ser la solución, cómo lo implemento, qué lenguaje, cómo va a ser la arquitectura, si va a ser distribuido, si va a ser centralizado. Y hacemos mucho hincapié en esto. ¿Sí? Sobre todo es un vicio ingenieril, de formación, digamos, donde empezamos a trabajar directamente sobre la solución, ¿sí? Sin darle, tal vez, el suficiente peso al espacio del problema. Y el espacio del problema es el que antes les contaba, ¿sí? Un espacio donde la definición del requerimiento es compleja, donde muchas veces la gente ni siquiera sabe lo que quiere, donde esta persona tiene cierta expectativa, cierta necesidad, que de alguna forma le intentamos traducir en requerimientos, pero que probablemente tampoco le logre satisfacer del todo. Y ahí es donde aparece este proceso de Design Thinking como una especie de forma de establecer una postura y unificar estas dos visiones, ¿sí? De alguna forma descansar un poco más en el espacio del problema para luego plantear un espacio de soluciones, ¿sí? Mucho más sinérgico. Bueno, también les dije que iba a hablar de innovación, ¿sí? Cuando se habla de innovación hay mucha mística, por ahí en consultoría se habla de innovación y es la palabrita de moda. Tomé, bueno, esta imagen también es un homenaje, puse a Asimov, tenía que poner Star Trek. Sí, una de las cosas que cuando terminé la serie decían es que iban rumbo a lo desconocido. Cuando hablamos de innovación pensamos muchas veces en algo esotérico, en algo que nos permita obtener mágicamente algo novedoso, ¿sí? Y en términos concretos se traduce en que no es solamente un espacio de un problema y un espacio de solución, sino que es todo un ecosistema, ¿sí? Donde el espacio del problema está compuesto por muchos múltiples usuarios. Ese espacio de problemas es un espacio de sistemas dinámicos complejos. Las personas somos complejas y además estamos interactuando entre nosotros, por lo cual crea un sistema dinámico y complejo. El espacio de soluciones, que es el espacio del desarrollo, por así decir, del producto. Y, por ejemplo, el dueño de la empresa, el Product Manager, que espera cierta rentabilidad, espera que haya cierta potencialidad, hay una competencia, hay un mercado donde están insertas. Y si de alguna forma no soluciono este tipo de cuestiones, bueno, a la larga no va a haber espacio de problema tampoco, o sea, no va a quedar sin espacio de problema. Entonces, forman un sistema donde hay un espacio de problemas, un espacio de soluciones y alguna integración en la innovación para que siga circulando y moviéndose. Bueno, el problema de nuevo con la innovación es este tipo de cosas, ¿sí? A veces en pos de la innovación hacemos cosas que no tienen esa cuota de rentabilidad o de verdadera innovación, de nuevo peso novedoso. Bueno, algunos ejemplos como la Pepsi Cristal, que fue un gran fiasco, el Segway, que por ahí es un producto que tiene poco impacto. Bueno, acá los que sean fanáticos de Apple me van a perdonar, pero en realidad yo veo que siguen saliendo modelos, lo único que veo es la pantallita más grande, algunos colores más, algunos menos, pero verdadera innovación disruptiva no parecería aparecer. Y este es un homenaje a los que siguen a los Simpsons, que era la muñeca Stacy Malibu, donde la innovación era le agregaron un sombrerito, que también pasa, bueno, le agregué una pequeña nueva feature y ya es algo innovador, disruptivo, ¿no?
Bueno, ¿cómo se define la innovación? ¿Cómo la define Design Thinking? Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de una intersección entre tres espacios. El espacio del deseo, es el espacio... el deseo es una mezcla entre el pensamiento emocional y racional. Cuando hablamos de deseo, esa atracción que producen ciertos productos, ciertos servicios. Entonces, sin lugar a duda, para que sea innovador tiene que tener tracción. Si no genera un deseo de la gente de tenerlo, no va a ser algo innovador. Viabilidad, que tiene que ver con que sea económicamente viable, y suelo dar un ejemplo que en algún momento se habían popularizado había leído por ahí que eran unas curitas que tenían una especie de gel que ayudaba a regenerar, ¿no? Entonces uno se ponía esa curita y regeneraba, si uno tenía un corte se curaba más rápido. El tema es que salían, supongan, $500. La verdad que me quedo casi para invertir esa cantidad de plata en ese producto. No había viabilidad económica, entonces tampoco puedo decir de que se vaya a trasladar en innovación. Y el último, la factibilidad, y es que sea factible técnicamente. En este sentido también hubo una campaña bastante memorable en un sitio que se llama Kickstarter. Es un sitio dedicado a que la gente colectivamente financie nuevos productos, nuevas ideas. Y habían lanzado una idea que era muy interesante, que recibió rapidísimo financiamiento. Imaginen como, no sé, teletransportarse. Alguien había postulado, claro, había conseguido un montón de financiamiento, lo único que no lo podían resolver, o sea, faltaba la parte técnica. Entonces tampoco hablamos de innovación, conseguían fondos, había atracción, pero no había forma de construir. Definida de esa forma, entonces, la innovación es la intersección de estos tres elementos que tienen que estar presentes. Lo otro que también acentúa Design Thinking, y ahora vamos a ver la parte bien formal del proceso, es que tiene que existir intersección entre diferentes cosas. Por un lado, personas. O sea, las personas son las que llevan adelante un proceso. Y estas personas, esa T que tienen en el pecho, no es porque más T, sino porque representa un poco un espíritu de personas que tienen la capacidad técnica y una profundidad de conocimiento en una disciplina, pero que también son capaces de moverse en la horizontal e integrarse. O sea que la innovación tiene que ver hoy por hoy con armar equipos, no es el genio loco aislado, sino son equipos, gente con diferente formación tratando de generar nuevas ideas. Otro elemento es el espacio, ¿sí? Generar innovación desde un cubículo, desde una compañía donde todo es estanco, donde no fluye la información, es complejo, tiene que haber algún tipo de flexibilidad en el espacio. Los equipos innovadores usan el espacio como parte del proceso generativo. Y finalmente, un proceso para la innovación, que ahora vamos a ver, la propuesta que es Design Thinking, como un proceso formal. De nuevo, no es un arte chamánica, es un proceso formal para la generación de elementos innovadores. Bueno, muy rápido, la visión del diseño. Una de las palabras que está en Design Thinking es justamente el diseño. Bueno, hay diferentes puntos de vista respecto al diseño. Muchas veces la mirada que hay del diseño es como algo estético, para que un artículo de diseño es algo que tiene algún valor estético, por así decirlo. Y también hay una mirada ingenieril, ¿sí? El diseño, algo que está diseñado, algo que está pensado para que tenga cierto comportamiento, ¿sí? Tiene una serie de pasos que llevan a eso. Y hay una mirada que fusiona los dos, y de nuevo esa es la que propongo, que tiene que ver con la mirada integradora. Por ejemplo, Apple, muchas veces referente de conceptos vinculados a lo estético, a lo funcional, todo está pensado, ¿sí? El logo está pensado, la serie de Bernoulli, no por nada nuestra acción, está basado en series, proporciones áureas, que históricamente hay una predilección, por así decir, hacia ese tipo de proporciones en el ser humano. Entonces, diseñar es más que decisiones estéticas. Desde este punto de vista hay cálculo, hay ingeniería, es una visión holística. Es una visión holística anclada sobre un proceso formal. El diseño es un comportamiento, ¿sí? Más que un departamento dentro de las organizaciones. Bueno, varias definiciones de Design Thinking: un acercamiento en equipo, iterativo para la innovación, un proceso para la resolución práctica y creativa de problemas que precisan un resultado futuro superior, un conjunto de prácticas, acercamientos cognitivos y modos de pensar, una forma de resolver problemas,
una forma de lidiar con la complejidad, un método iterativo y empírico. Y acá aparece algún nivel de integración con otros frameworks ágiles, Lean, etc. Bueno, ¿qué hay dentro del caldo del design thinking? ¿De qué se compone las patas? Bueno, se logran elementos innovadores, se logra la resolución de problemas porque integramos diferentes conocimientos, como decía. Innovación basada en diseño, la innovación pensada, construida. Centramiento en las personas, tal vez una de las patas más fuertes es el foco, es la mirada de las personas, volviendo a esa primera imagen de este señor que quería comprar un paquete de vacaciones y el desarrollador que lo miraba como un problema formal de ingeniería de software. No, tiene que haber una cercanía, ¿sí? Tiene que haber un norte en esa brújula que es el usuario todo el tiempo. Y usa métodos basados en las ciencias sociales, como por ejemplo la observación del usuario, ver cómo trabaja en el día a día, acercarnos, ¿sí? En implementaciones concretas, en proyectos, en mi experiencia usamos Design Thinking, estableciendo una cercanía y acompañando al usuario en el día a día, ¿sí? En concreto teníamos que hacer una aplicación que buscaba digitalizar un proceso que se lleva adelante en papel y lápiz y volcarlo de alguna forma en una tablet, en un dispositivo móvil. Y una de las primeras cosas que descubrimos es que el papel es maravillosamente flexible, ¿sí? Un papel puedo agregar un campo ad hoc, ¿sí? De la cantidad de caracteres que quiera. Si tengo letra chiquita me entran muchísimos, si tengo letra grande pocas. En el papel puedo anexar más hojas y no tengo que volverme loco por el paginado. Agrego más hojas, le pongo un gancho y sigo escribiendo. No necesita wifi, el papel funciona en cualquier lado. Resiste el peso, ¿sí? Pónganle una caja arriba de una tablet y van a ver lo que pasa. En el contexto fabril es bastante probable. Pónganle una tablet y no va a pasar lo mismo que en el papel seguramente. Entonces, todas esas cuestiones emergen en el momento que hay cercanía, observación, construcción de escenarios, no viendo solamente, es decir, el problema no es el problema aislado, el problema es el contexto también. Y una de las cosas, bueno, muy interesantes en un libro que fue escrito por Tim Brown sobre Design Thinking, menciona que lo contrataron a su consultora que es IDEO para que ayudara a mejorar la experiencia en vuelos de corta duración en Estados Unidos. Entonces le pidieron mejoren los asientos porque la gente dice que los vuelos son malos y son poco placenteros. Bueno, ellos dijeron, dejanos que revisemos un poquitito más, o sea, veamos la historia completa, ¿dónde comienza el viaje? Bueno, el viaje comenzaba con la persona llegando al aeropuerto, esperando 45 minutos para hacer check-in, para despachar la valija, esperando una hora hasta que lo llamaban para el vuelo, a veces se retrasaba media hora más, 20 minutos hasta que abordaba porque había otras personas que tenían trato preferencial. Entonces lo que descubren es que en realidad lo displacentero de la experiencia no pasaba por el viaje en sí, el viaje era corto, ¿sí? Y lo que diseñaron fue una mejor sala de espera, un proceso más ágil de check-in, ¿sí? Y la silla quedó como estaba, ¿sí? Parte de eso es el acercamiento de Design Thinking. Centrarnos en storytelling, en entender cuál es la historia, qué significado tiene para las personas, y en ir prototipando, que es algo que también fue mencionado en algunos otros de los encuentros, y es una herramienta que cada vez más utilizada, que es ir haciendo pequeños acercamientos parciales o experimentos para ir acercándonos a la solución. Bueno, en concreto Design Thinking, después de tanta introducción, es un proceso que tiene 5 o 6 pasos, dependiendo del marco teórico. El primero normalmente se traduce en empatía, en empatizar, ¿sí? Es un problema de definición, de alcance formal y de investigación. De nuevo, acá vemos el proceso, no es sentarse y empezar a tirar ideas, sino que hay una definición de alcance en un proyecto que utiliza Design Thinking. Se sintetizan ese fruto de la investigación en elementos concretos que definen el espacio del problema, se establece un insight, se generan ideas y se ponen a prueba, ¿sí? De nuevo, no podemos abrirle la cabeza a la gente y mirar lo que tiene adentro, pero sí podemos hacer pequeños experimentos o pequeñas pruebas y preguntarle a las personas que piensan si ese producto o servicio se acerca un poco más a lo que ellos quieren. ¿Sí? Empatizar es salir al mundo relevante, es ver los problemas y las oportunidades en acción. Acá vemos algunas imágenes de gente
poniendo design thinking, hacen entrevistas, le preguntan a la gente, le preguntan cosas y hacen hipótesis respecto a qué piensa la gente respecto de esas cosas y hacen hipótesis respecto a qué siente. De nuevo, eso nos permite ser el usuario, no, pero nos deja mucho más cerca que estar sentados en un escritorio pensando en problemas abstractos. Y muchas veces, obviamente nos fijamos las acciones, depende del tipo de producto que estemos haciendo, a veces es importante el input de qué cosas hace el usuario. Cuando hablamos de sintetizar, hablamos de poder identificar las historias, las múltiples historias que hay en juego detrás de una necesidad, porque entender de alguna forma ese contexto, esa historia nos ayuda a entender esa necesidad. Entonces se arman cosas como por ejemplo personas, arquetipos, donde alimento mi proceso en vez de en un usuario abstracto, en una persona concreta. Y los equipos que aplican Design Thinking construyen muchas veces personas, y son personas reales, con necesidades reales, con problemas reales. Y en función de eso, nos abocamos a un problema mucho más cercano a la realidad. De nuevo, siempre va a haber una distancia, pero tratamos de acortarla. Se generan ideas y ahí no hay demasiada innovación en Design Thinking porque utiliza herramientas como brainstorming, como amplificación o exageración de ideas. ¿Sí? Hay una alternancia en el proceso de Design Thinking entre procesos divergentes, pensamiento divergente, la denominamos, o sea, un pensamiento generativo. Por ejemplo, cuando salgo de investigación o entrevisto, trato de ser lo más amplio posible para que la mirada sea lo más rica, y cuando sintetizo lo converto. De nuevo vemos la formalidad del proceso. Luego paso por un nuevo ciclo de ideación, pero no ideo cualquier cosa. Ideo en función de esa síntesis que hice previamente, aplicando diferentes modelos. Y finalmente prototipo, que de nuevo es una acción de convergencia. Estoy bajando esas ideas, seleccionando algunas y transformándolas en algo concreto. ¿Okay? Diferentes formas de modelizar o prototipar. Y algo que es interesante es que no tiene que ser necesariamente físico, pero sí tangible. ¿Sí? Porque fundamentalmente un prototipo es una herramienta de comunicación. Básicamente es una herramienta para comunicar. Y finalmente, salir y testear. Y cuando testeo, ¿sí? Lo hago con espíritu positivo. Ustedes saben que una de las razones por las cuales se hacen prototipos y los prototipos no son muy acabados es porque mientras más tiempo invertimos en desarrollar un producto, de cualquier tipo, producto o un esfuerzo personal, ¿sí? Supongo que ustedes se dedican a armar una biblioteca para la casa de ustedes. Arman la biblioteca y invierten 3 meses. Terminan de armar esa biblioteca, la ponen en el living, vienen sus amigos, la ven y dicen: ¿eso armaste? 3 meses. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, heridos, ¿no? Qué poco empático mi amigo, le puso un montón de esfuerzo. ¿Sí? Si en cambio lo hubiera hecho en 2 horas, clavando 3 clavitos, bueno, no nos sentiríamos tan heridos de ese feedback negativo. ¿Sí? Lo que solemos hacer entonces es cristalizar las ideas. Cuanto más afianzada la tenemos, cuanto más desarrollado está el producto, más cerrados somos al feedback. Parte de la lógica de hacer un prototipo y una prueba rápida y liviana es tener la apertura suficiente para decir: sí, tenés razón, te lo hice en 2 o 3 días. Es lógico que están acabados. Salvamos nuestra autoestima y también tenemos una apertura para poder mejorar. ¿Sí? Y algo que es importante de nuevo es la cercanía en el proceso con el usuario. Estar cerca para entender cómo es el uso real. ¿Sí? Muchas veces diseñamos cosas y nos enojamos cuando vemos cómo la gente las usa. Y la gente las usa como sienten que las quieren usar, y si les genera valor, está bien la persona, no hay un uso correcto o incorrecto. ¿Sí? Bueno, para ir convergiendo y respetando los plazos, hay una integración de Design Thinking con lo que es el desarrollo de software. Esta vinculación la hago sobre todo en términos de ingeniería del requerimiento, porque inicialmente lo que definía era un problema de entendimiento y necesidad, de formalización del requerimiento. ¿Sí? Bueno, hay diferentes formas y modelos teóricos sobre ingeniería del requerimiento.
acerqué uno que es bastante típico, en el cual hay un proceso de licitación, ¿sí? Una fase de entendimiento, de extracción del problema de la cabeza, permítanme la expresión, del usuario. Una fase formal de especificarlo, de documentarlo, y una de validación. Eso es un ciclo posible. Bueno, fíjense como muchas de las cosas que menciono se mapean con Design Thinking, ¿sí? Donde la licitación tiene cosas vinculadas a la empatía, a la fase de definición, a la ideación, donde la especificación tiene elementos vinculados con ideal, con prototipal, y donde la validación tiene una correlación con los testeos, ¿sí? Bueno, RUP, ¿dónde iría Design Thinking? Bueno, en las etapas iniciales, ¿sí? En la formalización del requerimiento. No es un framework de desarrollo de Design Thinking, no es una metodología, no es un método, no es una práctica de desarrollo. Es algo que lo sitúo mucho más en la interfaz, ¿sí? Entre el desarrollo del producto y la construcción, ¿sí? Pero muy en los inicios. Y en otros frameworks, por ejemplo en los ágiles, en mi experiencia, bueno, suma mucho sobre todo también en los inicios en la definición, ¿sí? En lo que en términos ágiles se define como fase de incepción, ¿sí? Los primeros trabajos sobre recolección de historias de usuario, de formalización de esos requerimientos, ¿sí? De nuevo, no reemplaza, no es algo que ocupa el lugar del otro. Tienen algunas diferencias, ¿sí? Design Thinking es muy centrado en el usuario, muy visual, con un trabajo grande de síntesis. El desarrollo ágil o Lean es bastante centrado en el cliente. Por ejemplo, Scrum pide que haya un Product Owner, un centralizador, que después se comunique, pero de alguna forma hay un sesgo de protección. El equipo que trabaje sobre un problema ya bien establecido, con un límite, un boundary, backlog. Hay algo ahí con la eliminación de desperdicio. Lean tiene muy marcado el hecho de ir generando incrementos de valor. Y en Design Thinking no puedo asegurar de que este prototipo sea mejor que el siguiente, o sea, que sea un poco peor que el siguiente. Tal vez hago una prueba y esa prueba fracasa estrepitosamente. Entonces, hay algunas diferencias, pero en general tiene muchas similitudes, en que es colaborativo, en que es práctico, basado en acciones, en que es iterativo. Le suma la empatía, el trabajo en equipo, el término inmersión, ¿sí? El término inmersión, me refiero con esto un equipo dedicado al problema y contextualizado en el problema y cerca del problema, ¿sí? Y nos da como resultado una definición más clara del problema, una generación colaborativa de arquitectura, de solución técnica, ¿sí? A veces se habla de ingeniería concurrente, un nexo mucho más cercano entre el espacio del problema y el espacio de solución, y finalmente una traducción en masa entre cada iteración. Bueno, hasta ahí llego. Breve, toqué los tópicos.